Bueno, la crucifixión es sin duda uno de los eventos que más se ha representado y estudiado en toda la historia, ¿verdad? Pero ojo, más allá de la carga religiosa, que es enorme, estamos ante un momento lleno de detalles históricos, políticos y sobre todo muy humanos. Así que vamos a meternos de lleno a desgranar los elementos clave de este suceso, siempre basándonos en lo que nos cuentan las fuentes. Fijaos en estas palabras, consumado es. Según los relatos, fueron de las últimas que se pronunciaron. Son, son como una declaración final que lo encierra todo, un viaje de sufrimiento, un propósito claro y un significado que va mucho más allá. Pero claro, la pregunta es, ¿qué es lo que se consumó exactamente? Para poder entenderlo tenemos que rebobinar, irnos al principio de ese día. Y es que antes de llegar al Gólgota, a la cruz misma, hubo todo un proceso. Primero, un juicio, y después un camino físicamente agotador. O sea que la crucifixión no empieza en el momento en que se clavan los clavos, no. Empieza mucho antes, con una decisión política y con un trayecto de humillación a la vista de todos. Y aquí tenemos el contexto, que es absolutamente crucial. Esto no fue una decisión que se tomó así como así, en un despacho. Para nada. Las fuentes lo que nos dicen es que Poncio Pilato, que era el gobernador, el representante de Roma, al final cedió. Cedió por la presión de la multitud. Es uno de esos momentos clave donde la política y la presión popular acaban sellando un destino. A ver, es que el camino en sí ya fue un calvario. Por un lado, la humillación y la tortura. Estamos hablando de los azotes de la corona de espinas. Luego, la obligación de cargar con el propio instrumento de ejecución. Y finalmente, el relato nos habla de Simón de Cirene, un hombre que pasaba por allí y al que obligaron a ayudar. Esto nos da una pista muy clara del estado de debilidad física extrema en el que se encontraba. Bien, pues ahora vamos a transportarnos al lugar de la ejecución, al Gólgota. Y ojo, porque el Gólgota no era un sitio cualquiera, no. Era un lugar público a las afueras, diseñado para que todo el mundo viera la ejecución. Era una advertencia, una demostración de poder puro y duro por parte de Roma. Vamos a ver quiénes estaban allí y qué es lo que hacía este lugar tan particular. Fijaos que hasta el propio nombre del lugar es bastante potente. Gólgota. ¿Y qué significa? Pues se traduce como lugar de la calavera. Hay varias teorías, quizá por la forma que tenía la colina o simplemente porque era un sitio donde se llevaban a cabo ejecuciones públicas. Sea como sea, el nombre ya le pone una capa de solemnidad a toda la escena. Y la imagen de la escena, la composición, es importantísima. Porque él no estaba solo. A su lado había otros dos hombres, descritos como ladrones, que estaban sufriendo exactamente el mismo castigo. ¿Y quiénes ejecutaban la orden? Los soldados romanos, claro. El brazo ejecutor del imperio. Es una imagen potentísima de la justicia romana, diseñada para proyectar control y para disuadir cualquier rebelión. Luego está ese otro detalle, la inscripción oficial, el cartelito, por así decirlo. Se lo colocaron sobre la cabeza y ponía «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Esto declaraba el cargo, aunque, bueno, también se puede interpretar como una burla, ¿no? A este título se le conoce como el titulus crucis, y era algo que los romanos hacían siempre. Era su manera de anunciar públicamente el crimen por el que te estaban ejecutando. Vale, vamos a centrarnos ahora en las últimas horas, porque las horas que pasó en la cruz fueron, en realidad, un auténtico drama público, lleno de interacciones, de gestos, de eventos cargados de simbolismo. Para nada fue una muerte silenciosa. Vamos a ver qué sucesos marcaron esos momentos finales. Los relatos, de hecho, nos dan un montón de detalles. Por ejemplo, los soldados allí, a los pies de la cruz, repartiéndose su ropa y echando a suertes su túnica, que al parecer no tenía costuras. En otro momento le ofrecen vino mezclado con mirra, que era una especie de analgésico, pero él lo rechaza. Y todo esto, imaginad la escena, mientras aguantaba las burlas de la gente que estaba allí mirando. Cada uno de estos detalles va sumando una capa más a esta historia de sufrimiento y dignidad. Y entonces, en medio de todo ese tormento físico, llega este grito, este clamor. ¿Por qué me has abandonado? Es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos, ¿verdad? Se ha interpretado casi siempre como la expresión máxima de la angustia, del desamparo más humano, quizá el punto más bajo de todo su sufrimiento. Y en algún momento de esas horas, una frase de una simpleza brutal, pero profundamente humana. Tengo sed. Esto nos devuelve de golpe a la realidad física de la crucifixión, a lo que era, una muerte lenta, por asfixia, por deshidratación. Es un momento que te conecta de lleno con la fragilidad del cuerpo. Y con esto volvemos al principio. Consumado es. Con esta frase todo el ciclo se cierra. Y es interesante porque no se suele interpretar como un grito de derrota, para nada. Más bien como la culminación de una misión, el cumplimiento de un propósito. El punto clave aquí es que se presenta como que algo ha sido completado, no como que algo simplemente ha terminado.
Claro, con la muerte, el evento físico se acaba, pero su significado apenas está empezando. Así que ahora vamos a explorar qué pasó en el momento exacto de la muerte, según las fuentes, y lo que es más importante, cómo se ha interpretado teológicamente hasta convertirlo en el pilar de toda una fe. Y aquí hay un detalle en la redacción que es fundamental. Los evangelios no dicen simplemente que murió, sino que entregó su espíritu. La diferencia es sutil pero enorme. Implica un acto voluntario, un cierto control sobre su propio final. Y esto, claro, es clave para toda la interpretación que viene después, la de su muerte como un sacrificio que se hace de forma deliberada. Para remarcar la importancia de este momento, los relatos nos cuentan que ocurrieron una serie de fenómenos extraordinarios, casi cósmicos. Hablan de que la tierra tembló, de que las rocas se partieron, de una oscuridad que cubrió la tierra. Y quizá el más simbólico de todos, que el velo del Templo de Jerusalén, esa cortina que separaba el lugar más sagrado, se rasgó en dos. Eran todas señales de que algo verdaderamente trascendental acababa de pasar. Y con todo esto, ahora sí, llegamos al corazón de la cuestión, al significado. Desde la perspectiva cristiana, esto no fue una simple ejecución. ¿Qué va? Fue, y así se explica en textos posteriores, un sacrificio redentor. Es decir, su muerte se ve como el pago por los pecados de toda la humanidad, un acto definitivo que venía a restaurar la relación entre Dios y las personas. Y con esto llegamos al final. La pregunta que nos queda en el aire es potentísima, la verdad. ¿Cómo es posible que una ejecución tan brutal, un método de tortura que Roma reservaba para los peores criminales, pudiera acabar convirtiéndose en el símbolo central de una de las religiones más grandes del planeta? ¿Cómo un evento que parecía el final más absoluto se convirtió en realidad en un comienzo?